a veces parece que estamos atrapados entre un sueño que Dios nos da y el destino. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué estoy atrapado? ¿Por qué si tengo un sueño? ¿Por qué siento que Dios me inspiró, me equipó, me da tanto deseo de hacer cosas y todavía no las estoy haciendo? Parece que uno queda atrapado en el tiempo, en un bucle de tiempo. Pero no es que estamos atrapados, sino que Dios está trabajando en nuestro corazón y nuestro carácter. Y vamos a seguir pasando determinadas pruebas de manera crónica y repetitiva, solo que en niveles diferentes de la vida. Yo creo que te he contado una infinidad de veces que tuve la providencia de Dios, de servir a Dios, de servirlo, desde que tenía unos 19 años, mal, con muchos errores, por supuesto, porque cuando uno es bastante mocoso e inmaduro, mete la pata. Pero comencé a predicar por providencia divina a esa edad, como digo siempre, con muchos errores teológicos, todavía los tengo, pero ahí los tenía más. Más de una vez, insisto, puse a Moisés dentro del arca, le prendí una zarza a Noé, un burro lo tragó a Jonás. Se me mezclaron los animales, los profetas, pero empecé. Y nunca más me detuve hasta la fecha. Y yo realmente me sentía un consentido de Dios en aquel entonces. Sentía que el favor de Dios estaba sobre mi vida, que estaba sobre todo lo que yo tocaba. Tenía la sensación de que nada ni nadie podía detenerme. Me sentía de un modo invencible, me sentía talentoso, diáfano, multifacético. Me sentía que podía hacer cualquier cosa y que Dios siempre me iba a bendecir. Para cuando tenía unos 23 años, me había acostumbrado mucho a escuchar a la gente decirme cuánto Dios me usaba y empecé a prestarle atención a esos elogios y a esos halagos. Vengo de una estima muy dañada, de un hogar que no apuntaló para sanar mi sentimiento, mi estima, y entonces los primeros halagos que llegan con el ministerio reconozco que me hacían bien. Peor aún, comencé a esperarlos, comencé a ansiarlos. Entonces la gente se me acercaba y me decía, ¡ay, qué talentoso! ¡Ay! Pero puede hacer de todo, qué ecléctico, qué multifacético. ¡Ay, tan carismático! Decían las señoras de 60 años. ¡Qué carismático! ¡Ay, podría ser mi nieto! Y yo con toda mi sabiduría de mis 22 años, de mis 23 años, empecé a creerles. Y empecé a pensar, por fin soy alguien. Tengo éxito, me va bien. Cuando ya tenía 24 años, moría porque me invitaran a predicar a congresos importantes. Aparecieron muchos, a esos congresos que aparecían muchos famosos en el flyer, en el afiche. Y mi meta en ese entonces era llenar la agenda de invitaciones, porque sentía que así yo estaba agradando a Dios, que tenía un calendario lleno. Quería fabricar oportunidades, y todo aquello que fabricamos con esfuerzo humano sabemos que no lleva la garantía de Dios. Yo conté esto en alguna ocasión. Pero Dios usó todo aquello, todo eso, para trabajar en mí, para crucificar mis motivaciones equívocas, mi inseguridad. Era un tiempo que necesitaba, porque yo me estaba como haciendo o agarrándome de todos los halagos, de todas las cosas bonitas que me decían. Dicho esto, sé que alguna vez también te conté esta historia a continuación, pero voy a refrescarla a modo de introducción. Como sentía que la gente me decía cosas y yo era jovencito, yo recuerdo estar en un congreso enorme en Santiago de Chile, a los cuales a todos los chilenos les mando un saludo enorme. Cuando te invitan a un congreso de esos enormes con muchos oradores, tus motivaciones son puestas a prueba, porque en el juego de las comparaciones, mientras mejor le vaya al orador anterior, peor se ve uno. Y mientras peor le vaya a ellos, mejor se ve uno, en desmérito del resto. Ustedes dicen, ¿pero eso ocurre entre cristianos? No, pero ahí sí ocurrió. Porque un orador va detrás del otro. Y te guste o no, el público, cuando tenemos una jornada con varios oradores durante la mañana y luego por la tarde, el público suele comparar. Solemos comparar. Y decir cosas como, me gustó el predicador anterior, estaba muy ungido.
muy lleno de Dios. A ver, ¿qué tal el que sigue? Entonces el que sigue tiene la presión de que el anterior hizo levitar a las suegras, sanó enfermos, y uno dice, ¿qué hago? Las vuelvo a bajar a la suegra de vuelta, ¿qué hago? Y cada predicador que tomaba el micrófono de algún modo superaba las expectativas del orador anterior. En aquel entonces yo era bastante inmaduro, demasiado inseguro, no quería que a los demás les fuera demasiado bien, que Dios los bendijera, pero no para decir, qué bruto, cómo los bendice, que los bendijera nomás. Porque me dejaba mal parado. No quería estar a la sombra de nadie. Y menos sumado al aditamento, que era el más joven de todos los predicadores. Y además yo me estaba, insisto, alimentando con los elogios de la gente. Entonces llegó mi turno. En ese entonces se llamaba el Teatro... No, tenía otro nombre, o quizás se llamaba el Teatro Monumental de Chile. Sabrán los queridos chilenos de dónde hablo, ¿no? Hice lo mío, sentí que la gente quedó feliz, prediqué, transmití lo que en ese momento creía que Dios había puesto en mi corazón, pero luego de mi conferencia pasó el siguiente predicador y literalmente me destrozó en público durante la siguiente hora. Él dijo cosas como, no entiendo que en estos congresos serios, y miró a los anfitriones y les dijo, invitan a estos argentinitos sin experiencia. Hasta lo de sin experiencia me lo aguanté, lo de argentinitos me dolió. Tenía que haber dicho argentinazos. Luego agregó estos muchachos, literalmente, no estoy exagerando ni un ápice. Estos muchachos, como el que acabamos de escuchar, se creen los grandes ungidos, pero déjenme decirles que en unos pocos años van a ser como la nada. Porque son una moda, porque estos muchachitos son fuegos de artificio que llenan estadio a bases de emociones baratas, etcétera, etcétera. Eso fue lo más suave que dijo esa mañana en Chile, literalmente. Yo nunca había visto tanto antagonismo en alguien. Nunca había visto tanta tirria, en alguien que no me conocía, tanto enojo. No quiero decir odio, pero tanto enojo al menos, ¿no? Fue tan duro, tan explícito, que el anfitrión, el querido Fernando Chaparro, que a lo mejor si está mirando o su familia debe recordar el incidente, aunque pasaron muchos años, Fernando Chaparro estaba al lado mío, me puso la mano sobre mi rodilla y me dice, con su tono chileno, no te preocupes antes que esto va a forjar tu carácter. Te preocupes antes que esto va a forjar tu carácter. En esos momentos uno no quiere esos consejos, pero te lo agradezco porque era lo que Dios estaba haciendo. Pero en ese momento decías, ¿cómo? ¿Cómo? Si es una vergüenza, es una humillación pública. Pero él me dijo, Dios va a forjar tu carácter mediante esto. Y luego, con el transcurrir de los años, para no dejar la historia inconclusa, ese mismo predicador que masculló todo tipo de epítetos y adjetivos contra mí en público, terminó invitándome a su país, a su propia iglesia. Y por supuesto que fui. El argentinito fue. Y el argentinito y el caballero fuimos a cenar juntos. Bueno, a este caballero no lo voy a mencionar por razones obvias, pero sí fuimos a cenar, ¿no? Pero aquel día me hizo acordar aquella historia donde una vez un estudiante del seminario subió a predicar con mucha confianza, muy petulante, y bajó humillado porque le fue mal. Y ahí estaba el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que le dijo, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. No lo diré otra vez porque el que lo entendió, lo entendió. Entonces, mientras no estemos crucificados a las opiniones de los demás, mientras no estemos crucificados a la opinión que el resto tiene de nosotros, no vamos a poder cumplir con nuestro destino. Y ese día, hace muchos años, y agradezco que fue en ese momento, y no ya cuando fui más maduro o más grande, yo aprendí que no era tan talentoso como me decían las hermanas. Que sin la bendición de Dios no podía hacer cualquier cosa. Y aquellas palabras amargas ese día de aquel predicador traspasaron mi corazón. Y regresé a Argentina desdeñado, abochornado, devastado, muy avergonzado. Y aún así fue una suerte de serendipia. Serendipia es cuando uno encuentra algo que no estaba buscando mientras buscaba otra cosa.
Yo estaba buscándole al halago de la gente y encontré otra cosa. Por eso digo, fue una serendipia. Fue encontrarse con algo distinto a lo que yo estaba buscando. Y tenía que pasar esa prueba antes de avanzar a la siguiente fase en el camino hacia mi destino. Y me da mucho gusto que Dios no nos reprueba para siempre. A veces imagino, ¿qué tal si ese día Dios hubiese dicho reprobado? Este tipo no sirve. Porque en cuanto lo humillaron en público, se desbastó. Y ya no quería seguir predicando. Yo tendría 0 y tendría un reprobado, una F en todas las páginas de mi vida. Pero cada vez que nosotros fallamos, Dios no nos reprueba, sino pone rehacer, rehacer. Yo tenía una maestra que decía rehacer, de vuelta, rehaga, vaya de vuelta, y nos ponía en rojo rehaga. El Señor nos permite volver a tomar la prueba hasta que la pasamos. En la vida con el Señor es así. ¿Por qué? Bueno, porque solamente cuando pasamos bien la prueba es que podemos entrar al destino con Él, el que Él preparó, los sueños que Él planificó para nosotros. Entonces, rehacer. Él tiene una paciencia. Dios usó a aquel predicador para enseñarme que Él no podía confiar en mí, que no me iba a dar Dios más responsabilidad si mi vida estaba fundada en la opinión de la gente, para bien o para mal. No me puede elevar un elogio y destruir una crítica, porque Dios no me puede dar entonces mayor responsabilidad. Si Dios algún día iba a confiarme más, debía forjar un carácter fuerte, por lo menos en lo que respecta a la mirada ajena. Y Él conoce los sueños, conoce las visiones que nos da y sabe el carácter que se necesita para cumplir la obra que nos da. Él te da un sueño y sabe que para eso se necesita un carácter para poder atravesarlo. Entonces puede que tengamos grandes sueños en nuestros corazones, insisto, que Dios mismo colocó allí, pero sin el carácter forjado, sin el carácter labrado por el Espíritu Santo, no vamos a llegar muy lejos. Y yo no era el primer joven que se encontraba aparentemente desviado de un sueño de Dios y con un carácter endeble. No, yo voy a las Escrituras y hace miles de años un joven llamado José también recibe un sueño, una epifanía. Tiene un encuentro con Dios que le cambia la vida. Y la historia está registrada en Génesis 37, que describe cómo José recibe ese sueño, el sueño de Dios, y cómo lo manejó a continuación. Y es fascinante. Yo sé que la historia, algunos la han escuchado desde niños, otros se desayunan con la historia por primera vez, pero es fascinante por lo menos algunos detalles. José, dice de Génesis, cuando tenía 17 años, más inmaduro de como Dios me encontró a mí, 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. Entonces dice la palabra que José trajo, es la primera vez que aparece José y los hermanos en la Biblia. José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos. O sea que era alcahuete también. Chupamedia del padre, como dicen en algunos países. Y entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de la vejez. Y como era el hijo de la vejez, lo amaba y le hizo una túnica Hugo Boss de muchos colores. Y vieron sus hermanos, que pues tenía buen gusto el papá de José, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo amaba por encima del resto. Acá la Biblia no es elegante para decirlo, porque cualquier padre diría, no, yo amo a todos los hijos por igual. Es como decía mi mamá siempre, yo amo a todos por igual. Mentira, la vieja siempre estaba con mi hermano, pero por lo menos es elegante, ¿no? Para hacer política. Acá la Biblia no es políticamente correcta. Dice, no, amaba a José por encima de sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O sea que cada vez que le hablaban, le ladraban a José. Y luego agrega las Escrituras, y José tuvo un sueño. Cuyos hermanos no le hablaban nunca amablemente, tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Entonces, a pesar de que José, tenía 17 años cuando recibe su sueño, no obstante, no alcanza a cumplir ese sueño que Dios le da hasta que tiene 30. Desde los 17 hasta los 30 pasaron 13 largos años en que José recién empezaría a dar los primeros pasos del sueño que Dios le dio hacia su destino. Dios tenía que tratar con el corazón de este muchacho antes de que cumpliera el sueño que Dios le había dado.
Y la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y, como te dije, trajo un mal reporte de sus hermanos al padre. Y yo pensaba, porque se nos escapa ese episodio, ¿por qué trajo un mal reporte de sus hermanos? ¿Por qué él es el encargado de pasar un reporte para empezar? Yo no digo que los hermanos de José no eran exactamente perfectos, yo no digo que no se merecían el mal reporte, pero esto revela parte del carácter de José, que de alguna manera él se sentía calificado para hacer este tipo de juicio de valores respecto de sus hermanos. Cuando uno juzga el comportamiento del resto ajeno, eso revela cierto problemita en el corazón. Cuando uno continuamente está mirando cómo se comporta el otro y lleva y trae, es porque hay algo en el corazón. Y Dios tenía en mente, se me ocurre a mí, un gran destino para José. Y Dios sabía que esa actitud tenía que irse si José iba a tener éxito. Porque la Biblia, yo digo siempre, tiene cierta economía espiritual. No hay nada acá que Dios lo pone por las dudas o para rellenar o para agregar un par de páginas. Todo tiene cierta economía. Se llama economía creativa. Nuestro cuerpo tiene cierta economía creativa. No te da un riñón por las dudas. Si el corazón se te arruina y se te tapan las arterias, empieza a usar el que tienes de repuesto. No hay nada de repuesto en nuestro cuerpo. Todo tiene una economía creativa que debemos cuidar. No tenemos nada que sobre. Y en las Escrituras tampoco nada sobra. Y si lo primero que aparece acerca de José es que él trajo un mal reporte de sus hermanos, es porque Dios quiere que lo sepamos. Entonces yo me pregunto si este era un alcahuete, si este era un chismoso del padre, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a alguien tan joven? ¿Por qué Dios no esperó a que fuera un poco mayor, o un poco más sabio, o un poco más maduro, quizá? Y a mí se me ocurre que Dios lo moldeó a Josué por años para que él estuviera con el carácter necesario para alcanzar ese sueño. Porque nunca hay que olvidarse de la promesa de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no te deja. Alguien tiene que aplaudir más que eso si dice, sí, Él está tratando conmigo. ¡Aleluya! Él no te deja. No nos deja hasta que no haya terminado. Ahora, a veces parece que estamos atrapados entre un sueño que Dios nos da y el destino. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué estoy atrapado? ¿Por qué si tengo un sueño? ¿Por qué siento que Dios me inspiró, me equipó, me da tanto deseo de hacer cosas y todavía no las estoy haciendo? Parece que uno queda atrapado en el tiempo, en un bucle de tiempo. Pero no es que estamos atrapados, sino que Dios está trabajando en nuestro corazón y nuestro carácter. Y vamos a seguir pasando determinadas pruebas de manera crónica y repetitiva, solo que en niveles diferentes de la vida. Es similar a las matemáticas en la escuela. Las matemáticas, uno las rinde en tercer grado, hace la prueba y dice, bueno, ya nunca más voy a estudiar matemáticas. No, en cuarto grado vuelve matemáticas. En quinto grado regresa matemáticas y cada vez más difíciles. Con esas cuentas y esos problemas que nunca yo pensé que me iban a servir para algo y de hecho nunca me sirvieron para nada. Nunca entendí en qué me sumaría en la vida. Se van a revolcar mis maestras en la tumba, pero ¿de qué serviría en la vida aprender un problema de regla de 3 compuesta? Pero bueno, tenía que estudiar. Y yo decía, ya terminé matemáticas, y en sexto grado volví a matemáticas. ¿Por qué? Porque en diferentes niveles uno va aprendiendo otros conocimientos. Entonces la buena noticia es que cada vez que pasamos una prueba con Dios, recibimos un nuevo nivel de responsabilidad, un nuevo desafío en cuanto a lo que Dios nos confía. ¿Me están siguiendo, sí o no? A medida que vamos pasando. Pero con cada nuevo nivel de responsabilidad enfrentamos un nuevo nivel de prueba en el área del orgullo, en el área del carácter. Por eso hay un pequeño consejo que aprendemos de la vida de José. Cuando recibes un sueño de Dios, lo primero que tienes que hacer, no hagas como José o como este servidor, cierra la boca, no lo cuentes. Cuando Dios te dé un sueño, te lo voy a decir en español del Cervantes, cierra la jeta. Dile al que está a la derecha y a la izquierda, cierra la jeta si Dios te dio algo. No lo cuentes. No lo cuentes. José cometió el error
de contarle a los hermanos y los hermanos lo odiaron aún más. Dice que lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras. De sus sueños y de sus palabras. O sea, no eran solamente los sueños de José lo que alteraba, lo que ofendía a los hermanos, sino la manera en que hablaba de esos sueños. Para el que no conoce la historia, José tiene unos sueños donde aparentemente la metáfora es que sus hermanos y su padre se inclinaban ante él. Cosa que iba a pasar cuando él luego estuviese en el segundo lugar al lado del faraón. Pero él lo cuenta y lo habla, era bocón porque tenía algo de sangre hispana, José, lo cuenta y dice, no sabés lo que Dios me va a dar. Entonces, y eso hizo que lo odiaran más. Si queremos avanzar hacia nuestro destino, cosa que yo aprendí tarde, uno tiene que aprender a cerrar la boca, que es la prueba más difícil. Es lo más difícil. El problema parece que está centrado en la boca, pero en realidad empieza en el corazón. Porque Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. De modo que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, necesitamos echar un vistazo dentro de nuestro corazón, no es solo la boca. Porque si el orgullo está en nuestro corazón, tarde o temprano va a encontrar la manera de salir por la boca y se va a notar, porque somos seres comunicacionales. Entonces, una razón por la cual tenemos esa tendencia al orgullo es que a veces intentamos tratar con el fruto en lugar de llegar a la raíz. Cuando vemos el fruto del orgullo, cuando vemos que metemos la pata, sí, somos tocados por Dios, sacamos unas tijeras y podamos las hojas, quizá arrancamos alguna que otra ramita y decimos, me tengo que cuidar de no decir. Le conté al padrino que me compré una camioneta y mirá la cara que hizo, la próxima vez me callo la boca. Le conté a fulanito que Dios me bendijo con una casa y me miró con una cara de asco, no se lo tenía que haber contado, ¿para qué lo puse en Instagram? Y creemos que es cambiar un modo de vida, cambiarle el fruto. Pero si no tratamos con la raíz, va a continuar apareciendo en nuestras vidas, retrasando nuestro destino. Hay una raíz de orgullo que tiene que ser podada. De otro modo, vamos a seguir luchando en ese área. La raíz es la inseguridad. Cuando yo comencé, no era orgulloso, era inseguro. Y la inseguridad se ve como orgullo. Yo quería recibir halagos no porque era un orgulloso, aunque ustedes digan, y sí, argentino. No, yo quería recibir halagos porque era inseguro. Sé que los argentinos tenemos fama de agrandados, pero no crean eso. Había una tumba en Argentina que decía, aquí yace un argentino y un hombre humilde. Y un mexicano dijo, mirá, entierran dos tipos a la vez en la misma tumba acá. Pues yo no era orgulloso, inseguro. Muéstrame a una persona que se ve orgullosa y yo te voy a mostrar a una persona que en realidad es completamente insegura de lo que tiene, de quién es. La inseguridad es el combustible de la vanidad. Es la inseguridad, esa es la raíz. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que Dios tuvo que sanar conmigo. Porque para escuchar un predicador que hablaba literalmente de mí, no es que a lo mejor por elevación trató de hablar de ti. Él dijo, estos argentinitos, no bien yo abandoné el estrado. Para soportar eso, uno tiene que estar seguro. Eso, un inseguro, como era yo, me liquidó. Porque la inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos y lo que hemos logrado. Que sepan exactamente cuán especiales somos. Y detrás de esa inseguridad está el miedo, el temor a que no nos acepten, a que no nos valoren, a que no nos estimen. Por eso cuando los inseguros tienen que abandonar un ministerio, porque a veces Dios lo pide. A veces Dios nos cambia de dirección, nos cambia la directriz. Los que están inseguros, al recibir un cambio de Dios, sufren una crisis importante. En cambio, el que sabe quién es en Cristo, nada cambia porque su mundo interior sigue estable, sigue estando igual. Pero aquellos cuyo mundo interior está en desorden, como me pasaba a mí cuando era más joven, tienden a vivir una confusión acerca de su identidad. Yo ese día dije, soy un fraude, soy un fiasco, no predico nunca más. Literalmente dije, no predico más. No voy a pasar esta vergüenza nunca más en mi vida. Y eso porque a mí me costaba separar lo que yo hacía
con quien yo realmente era. Entonces, cuando uno no lo puede separar, no podemos creernos nosotros, bajo ningún punto de vista, que somos tan exitosos y somos tan felices como mostramos en Instagram o en las redes. Nosotros no somos una foto con filtro. Nosotros tenemos arrugas, varices, estrías, celulitis. Que no se vean es otra cosa. Pero no somos lo que mostramos en las redes. Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a distorsionar nuestra verdadera identidad. Y eso es porque tomamos identidad, asignamos identidad respecto a lo que hacemos. Pero hay un defecto en esa lógica, que nuestros logros no son lo que nos hacen valiosos. Lo que hacemos para Dios no nos hace valiosos. Los sueños, aunque provengan de Dios, no nos dan valía, no nos definen. Lo que nos define es que somos hijos del Rey comprados por la sangre de Jesucristo. Hagamos o no hagamos. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. ¿Quién eres? Alguien comprado por la sangre de Cristo. Entonces uno tiene que afianzarse. Parece una obviedad, parece infantilismo, pero lo olvidamos. Es lo que nos llena apenas llegamos al camino de Cristo y después nos deja de llenar. No nos alcanza haber sido salvos. Pero uno tiene que afianzar, fundamentar su identidad en eso. ¿Me están siguiendo, sí o no? No sé si notaste esto, pero nunca el presidente de la Unión Americana, de los Estados Unidos, tiene que decirle a la gente que él es el presidente. Ya sabe la gente. Yo no me imagino al presidente diciendo, hey, soy el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el líder del mundo libre, el hombre más importante del país más poderoso del mundo. No anda diciendo eso. Jesús tampoco tuvo que decirlo. Nunca dijo, este soy yo necesariamente. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, lo primero que hace Satanás es tratar de poner duda respecto a su identidad. Mateo 4:3 dice, si eres el Hijo de Dios, demuestra que eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Y tienta a Jesús para que hiciera algún pequeño milagro. Si eres el Hijo de Dios, pasó lo mismo en la sinagoga. Si eres el Mesías, repite lo que oímos que hiciste en las bodas de Caná. Pero Jesús le responde al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. No le dijo, claro que soy el Hijo de Dios. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Sabes quién soy yo? Agua, aceite líquido. Te voy a decir un par de cositas de quién soy yo. No le dijo eso. En lugar de eso nos dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se afianzó en la sencilla verdad de las palabras de su Padre. Y todo lo que espera de nosotros cuando somos tentados por la inseguridad es volver a lo que nuestro Padre ha dicho de nosotros y apoyarnos en esa verdad. ¿Qué dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que soy? Jesús no tenía nada que probar acerca de sí mismo. Por eso hay dos armas poderosas, dos armas que yo aprendí con dolor y te las voy a regalar por la misma ofrenda. Las dos armas, mira. Saber quiénes somos y saber quiénes éramos. Eso es el remedio contra la inseguridad. Saber quiénes somos y saber quiénes fuimos. Primero hay que saber quién uno es. Es fácil estar seguro porque nuestro Padre dice que nos ama y me importa un cuerno si los demás lo saben o no. A mí el Señor me ama. ¿Cuánto te ama, princesa, el Señor? ¿Te importa un cuerno que ni tu marido lo sepa? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama, príncipe, el Señor? Eso te afianza, ¿sí o no?